Bienvenidos y bienvenidas a Liderazgo a Contraluz, un espacio íntimo y poderoso donde exploramos las luces y las sombras del liderazgo real, ese que se transforma a través de los desafíos, la autenticidad y el autoconocimiento. Yo soy Alejandra Perdomo. Y yo soy Jocelyn Cruz. Y en el episodio de hoy nos acompaña Camilo Rueda, un líder que ha cruzado fronteras, océanos y paradigmas de liderazgo. Camilo nació en Bogotá, creció en Estados Unidos y ahí comenzó su carrera como oficial de submarinos en la Armada. Lideró tripulaciones enteras y tomaba decisiones críticas desde los 24 años. Luego, su paso por McKinsey lo llevó a liderar transformaciones empresariales en América Latina y más adelante regresó a Colombia para asumir la dirección de Dafiti, donde lideró operaciones en múltiples países de Latinoamérica. Actualmente, Camilo vive en Estados Unidos y es el CEO de Aeropost, una empresa de tecnología logística que conecta a Latinoamérica y el Caribe con el mundo. Su objetivo es claro: convertirse en un líder compasivo que guía a las personas a alcanzar su mejor versión para así llevar a las organizaciones a otro nivel. Desde su paso por la Marina hasta liderar empresas internacionales, Camilo ha demostrado que se puede liderar con exigencia, con visión, pero sobre todo con humanidad. Hola Camilo, bienvenido a este nuevo episodio de Liderazgo a Contraluz. Es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ustedes dos, a mí me encanta hablar del tema de liderazgo, entonces me encanta la oportunidad. Súper, Camilo, estamos súper emocionadas de empezar a escuchar tu historia y todos los aprendizajes que de tu como recorrido profesional. Y para eso vamos a empezar entonces con el core del programa. Cuéntanos un poco sobre ti y cuál fue ese o esos momentos de verdad que transformaron tu visión como líder y que te hace y que te ha convertido en el referente que eres hoy. Listo, le voy a contar un poco de mi experiencia cuando yo era oficial de submarinos en la Armada. Casi hace 20 años, digamos, era como mi primer trabajo después de la universidad. Le voy a dar un poquito de contexto para contarle la situación. Entonces, yo estaba en la Armada, yo oficial submarino. Un submarino en Estados Unidos tiene aproximadamente 140 personas y de esas 140, 20 son oficiales. Entonces, yo era oficial, entonces liderando ese submarino en toda la operación de un submarino. Un submarino tiene un capitán y tiene la segunda persona encargada, se llama el oficial ejecutivo. Entonces, eso es como los dos líderes del submarino. Y la otra cosa interesante en este submarino es que la gente está rotando todo el tiempo. Entonces, como un oficial, normalmente su servicio es de 3 años. Y además, el capitán y el oficial ejecutivo, normalmente ellos rotan cada 2 años. Entonces, uno tiene una oportunidad de ver diferentes tipos de líderes, ¿sí? Diferente cómo manejan los equipos y cómo manejar el submarino. Entonces a mí, yo cuando entré a mi submarino, submarino se llamaba el USS La Joya y tenía base en Hawái. Entonces cuando yo entré, tenía un oficial ejecutivo, el segundo en comando, que no inspiraba mucho. El señor no, de verdad no inspiraba mucho y bien, es como fue la primera experiencia. Pero un año ya dentro de mi servicio, periodo de servicio, entró otro oficial ejecutivo, se llamaba Bob Ranska, comandante Bob Ranska, y él sí era totalmente diferente. Primero de todo, exigía mucho de los equipos, exigía mucho de nosotros, de cómo trabajábamos, cómo tratábamos los equipos, también físicamente también era una persona que nos exigía un montón, y desde día uno, ¿sí? Pero ese parte de exigir estaba acompañada con otra parte también muy importante, que era primero el ánimo que él traía. Entonces, él era una persona que llegaba con un ánimo de trabajar en equipo, nos contaba siempre una historia y decía, mire, el entrenador del fútbol americano decía, tú puedes mejorar o empeorar, pero no te puedes mantener lo mismo. Entonces, en un tema de siempre mejora. Y también él nos cuidaba mucho, nos cuidaba también para que teníamos tiempo para también relajarnos, tomar descanso y también, después cuento un poco la historia puntual, pero nos ayudaba también el resto de la carrera. Entonces, ese tipo de liderazgo y otro ejemplo también, porque le encantaba estar con nosotros y hacer diferentes cosas. Una historia chistosa es que en Hawái, en la isla de Oahu, había una carrera que era alrededor de la isla es 140 millas, que son como 200 kilómetros, ¿no? Entonces, lo que uno hacía, juntar un equipo de 7 personas y era una hacía diferentes partes de esos 140 millas y Sí. él era como, necesitamos otra persona para el equipo de nosotros y él dijo, sí, yo lo hago, ¿sí? Y en ese momento él tenía como 40 años, el resto de nosotros Wow.
como 24 años y él dice, lo hago, ¿sí? Lo sufrimos todos juntos, pero otra vez, el tipo liderazgo. Bueno, todo ese contexto para este punto que es lo más importante. Entonces, en ese periodo de servicio que uno tenía en el submarino, al final era muy importante porque lo terminaba y tenía que ir al próximo rol, ¿sí? Y eso era muy importante para uno porque le podían dar muchos diferentes roles en lugares donde uno quería estar, unos lugares que sí quería estar, unos roles que para uno eran importantes o no. Y él siempre se ponía la meta y el reto de decir, mire, yo le voy a ayudar a todos los oficiales que trabajaban conmigo, esa gente que hizo lo que quería que hiciera, que yo exigí mucho. Él quería asegurar que esa persona llegara al rol que quería. Entonces se ponía la meta y entraba al salón donde estaban todos los oficiales y preguntaba, ¿tú qué quieres para tu próximo rol? Entonces yo en ese momento dije, quiero estar en San Diego, California. En ese momento era importante para mí. Él dijo, mire, yo voy a encontrar un rol en San Diego. Entonces, no sé a quién llamaba, qué hacía, pero encontró el rol para mí ir a San Diego, California, y solamente había un puesto disponible, me lo encontró para mí, y eso fue lo que él hacía y le encantaba. Y lo interesante de eso es que yo después fui a San Diego, terminé mis 2 años, salí de la Armada, nunca trabajamos otra vez, no es algo que lo hizo para que en el futuro yo le apoyara a él. Literalmente nunca lo he visto otra vez, hemos hablado, pero nunca lo he visto otra vez, pero lo hacía simplemente porque él decía, mire, voy a exigir un montón, pero te voy a cuidar y te voy a ayudar en la vida y en los próximos pasos profesionales, personales, lo que sea, ¿sí? Y lo hacía, otra vez, sin recompensa del lado de él, Sí. porque, otra vez, ni lo he visto, ni trabajé con él, ni nada. 2 años y salí de la Armada. Qué linda historia, Camilo. Muchísimas gracias por compartir. De verdad, suena muy interesante, ¿cierto? Yo creo que muy poquitas personas acá en el ecosistema en Latinoamérica pueden contar una historia como esta, de ser parte de la Armada, y qué chévere que hayas tenido un referente de liderazgo que a todos nos gustaría tener desde el inicio. Y algo que mencionabas me parece muy interesante, y es tener que balancear ese rol exigente, ¿cierto? De tener que pedirle al equipo, de tener que exigirle al equipo resultados, rendimiento, disciplina, y al mismo tiempo eh, asumir ese rol de protector. ¿Viste o experimentaste alguna situación donde ese dualismo se convirtió más en un reto que en una oportunidad para ser un buen líder para el equipo de trabajo? Sí, yo creo que lo interesante es que si uno realmente desde día uno piensa en las personas y piensa el crecimiento, normalmente si uno piensa el crecimiento de las personas, también, si se maneja bien, es el crecimiento también de la empresa. Yo siempre, como él decía, uno puede mejorar o empeorar. Yo creo que cualquier empresa tiene que estar pensando todo el tiempo de crecimiento. Entonces, tengo una historia bien interesante. Además, esta semana estaba hablando con ella también, pero hay una persona cuando estaba en Defiti que se llamaba Natalia Falla, y ella empezó en Defiti, creo que fue de 2016, sí, como algo así, y entró como un planner, la que hacía planeación de las compras para nosotros. Entonces, un rol como muy técnico, y ella entró y vi el potencial de ella desde el principio. Y cuando ya la empresa pues seguía creciendo y decíamos, en ese momento yo tenía rol doble, era CEO, pero también director comercial, y ya llegamos al punto donde teníamos que estructurar mucho mejor la parte comercial. Yo no podía ya liderar esa parte también, necesitábamos un líder en la parte comercial. Lo que pasa es que ella está en licencia de maternidad, entonces es un poco, normalmente en esa época hay como mucha incertidumbre para la mujer, todos los cambios que vienen y todo eso, pero nosotros, yo con la directora de Recursos Humanos nos sentamos y dijimos, mire, vamos a reestructurar la organización, necesitamos un director comercial, Natalia es la persona que va a ser. Y para mí era perfecto porque muchas veces es eso, es como el potencial para ella poder crecer y al mismo tiempo ayudar a la empresa a crecer. Entonces hicimos ese cambio en la organización, ella se volvió la directora comercial y después fue asegurar que estaba acompañando a ella en todo este camino. Llegó pandemia, por ejemplo, obviamente también una época de mucha incertidumbre, mucho crecimiento también para la empresa porque era comercio electrónico. Y en ese momento para ella la prioridad era poder moverse a Neiva, donde estaba su familia, el apoyo familiar, especialmente porque es una persona que estaba trabajando mucho, quería trabajar mucho y quería tener ese apoyo de red. Y es una cosa desde el principio dije, sí, obviamente, vayas allá, te apoyamos, no necesitas que estar acá en Bogotá,
ella compraba esos boletos de viajes que en ese momento había de Neiva a Bogotá y apoyarlo 100%. ¿Sí? Entonces, uno podía estar y decir, no, necesito la directora comercial en Bogotá conmigo, etcétera, etcétera. Pero cuando uno piensa de crecimiento de persona y qué necesita esa persona para ser exitosa, profesional y personal, normalmente encaja mucho también con ese crecimiento de empresa. Y eso, ella estuvo ahí, ya regresó a Bogotá hace un poco, además, hace poco la nombraron como el country manager de Fiti Colombia, como parte de su carrera, pero ya regresó a Bogotá, pero en ese momento eso era lo que ella necesitaba para la vida personal. No, está buenísimo. Creo que eso complementa un poco como nuestra responsabilidad como líderes de ver el potencial de las personas y incentivarlos. Y ahí mi pregunta es un poco, ¿cómo gestionas la exigencia con el cuidado? Y que, digamos, en esa exigencia, tú como líder, ¿qué promueves, no? Porque yo creo que es muy importante cuando promueves una exigencia, un ritmo de trabajo, una confianza, se puede como dar, como permitir esos espacios de cuidado y de ayudar, ¿no? Pero ¿cuáles son como esas prácticas que tú incentivas en tu equipo y si hay como aprendizajes de la Armada que siguen siendo parte de tu liderazgo? Sí, yo creo que cuando uno habla de exigencia, tiene que exigir dos cosas al mismo tiempo. Una cosa es los resultados y la otra lado es el liderazgo. Entonces uno necesita personas que pueden hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, en resultados lo más importante es estar muy claro cuál es el objetivo. Y eso también, eso arranca con la Armada, donde era muy claro, tenemos esta misión, ¿sí? Nos estamos preparando para esta misión. El éxito de esta misión es X, eso es lo que tenemos que hacer. En la vida de trabajo, yo siempre uso la metodología de OKRs. Entonces mire, este año nuestro objetivo, nuestra misión es crecer X, llegar a esta EBITDA. Eso es lo que es ganar para nosotros. Para llegar acá, vamos a tener prioridades muy claros cada trimestre. Vamos a sentarnos para decir, esa es la prioridad. Vamos a tomar tiempo para definir eso, para dejar muy claro esa exigencia es qué necesitamos dónde necesitamos que llegar. Entonces, ese es un lado. Y el otro lado es tener muy claro lo que uno espera de los líderes, que sean honestos, que trabajen en equipo, que sean transparentes, que sean bien abiertos en mente y también exigir en esos componentes también, ¿sí? Y tratar, yo creo que la forma que uno exige es tratar de dejar muy claro esos estándares, ¿sí? Entonces, Así es. si uno no lo hace eso, es muy difícil después exigir. Y a mí me cuesta también, si uno hay temas de liderazgo que uno sabe pero no comunica, es muy difícil exigir. Entonces, es eso, pero y siempre para pensar otra vez, con la persona, porque yo creo que una cosa que para mí es importante es que vivimos una vida, entonces no tiene sentido uno estar solamente empezando a pensar del trabajo sin pensar de su vida personal. Y normalmente si la vida personal está funcionando, si uno está priorizando bien ahí, pues también va a ser un mucho mejor profesional. Súper. Y ahí hay una parte que quiero como indagar un poco. Tú hablabas en algún momento como de aprendizajes que has tenido y hablas de que las organizaciones eficaces tienen líderes que se sienten extremadamente responsables. Y eso es como algo de lo que tú hablas un montón. Quiero entender desde tu perspectiva qué significa ser extremadamente responsable tanto como líder y profesional, pero cómo eso se ve reflejado también en la vida personal, cómo debemos también como trabajar esa parte integridad en ese concepto. Sí, sí, ese concepto viene de un libro que en inglés se llama Extreme Ownership, está escrito por unos de la Armada de Estados Unidos, unos Navy SEALs. Los Navy SEALs es un grupo de especialistas, como el más pro de todo el ejército son los Navy SEALs, entonces tienen temas muy buenos el tema de tener ese ser dueños del problema, ¿no? Y acá, y yo uso este ejemplo mucho, en un barco, un submarino, si algo pasa mal, digamos que pasa un accidente y es un marinero que hizo algo mal, ¿sí? Simplemente no siguió un proceso o tomó una decisión mala, la persona en ese barco que siempre va a tener la culpa y normalmente puede dañar la carrera de esa persona es el capitán del submarino. Entonces, Ujú. obviamente el capitán del submarino en esos casos no fue la persona que hizo ese error o no siguió el proceso o hizo algo que no ético. Obviamente no, es muy posible que el capitán está 2 o 3 pasos afuera de esa persona. Pero normalmente cuando investigan dicen, mire, no es la culpa de esta persona que hizo el proceso incorrecto, es la
falta de entrenamiento que él tuvo o la cultura del barco que creo que él tomaba una decisión mal. Siempre la responsabilidad es de el capitán, ¿sí? Y ese es un ejemplo que uso y realmente lo uso. Esta semana en el trabajo tuvimos un error, otra muy similar. Es una persona de la línea, un trabajador hizo un error. Finalmente la culpa no es de él, es de uno como el capitán de la Sí, claro. organización, de crear el entrenamiento, de asegurar que los líderes en la organización son buenos y están generando la cultura correcta. Siempre es así. Entonces, ese es como el concepto y realmente lo vivo mucho y el concepto de ahí como líder es ser el campeón y no el víctima, porque es muy fácil como líder decir, no fue mi culpa, fue la culpa de esa persona o esta persona. Entonces, es así. Y ahora, del lado de la casa y todo eso, yo sí trato de muchas veces traer todo lo que aprendo en el trabajo también a la vida A familiar. tu Para mí hogar, sí. la parte familiar con mis hijas y mi esposa es bien importante. Nosotros, por ejemplo, de las cosas que yo y mi esposa hicimos antes de tener los hijos, nos sentamos y dijimos cuál es la misión y visión para nuestra familia. Entonces, escribimos una misión, visión que tenemos acá en la parte de cuando uno entra a nuestra casa, que habla de nosotros, qué es lo importante, cuáles son los valores, cómo celebramos, qué queremos como familia. Y son de verdad los principios que usamos como familia y muchas veces ya con las niñas más grandes lo hablamos, lo revisamos y lo vemos todos los días cuando entramos, salimos de la casa. Entonces tratar de llevar mucho eso a la casa. También es interesante, sí, las dinámicas son diferentes, pero también con mi familia hablamos mucho de eso, no ser dueño de sus acciones, ¿sí? Es algo Qué también que lindo. siempre me enseñó, es uno finalmente lo que pasa es el resultado de sus acciones, entonces ser dueño de eso, no sentirse como víctima, entender que uno puede, sí, puede tomar las decisiones que uno quiere y vivir esas consecuencias. Buenísimo. Y cuando hablamos de misión, porque yo creo que esa es una de las cosas más importantes dentro de las organizaciones, dentro de las comunidades, dentro de la familia, pero hablando más en la parte de organización, ¿cómo, cómo podemos mantenernos siempre como en la misión por encima de todo, pero cómo cuidamos a las personas al mismo tiempo? ¿Te has visto ahí como en algún momento en alguna encrucijada de tengo que sacrificar uno u otro o cómo lidiar de verdad, enfocarnos en la misión, pero cuidando a las personas? Sí, una cosa que es bien interesante en liderazgo es que hay esas dicotomías que son bien importantes en el tema del liderazgo. En el tema del liderazgo, uno tiene que cuidar a la gente y también tener la misión y lo que quiere ejecutar. Otra vez usando el ejemplo de las Armadas y los Navy SEALs, ese es como lo más extremo, porque ellos de verdad, en temas de cuidar a la gente y tener ese amor y realmente se vuelven una familia, para ellos es muy importante y al mismo tiempo, como un oficial, a veces tiene que tomar decisiones para la misión que van a poner a riesgo la vida de su equipo. Ese es como lo más extremo. Ujú. En la vida normal de negocio no vivimos esos temas tan extremos. Sí, Los más claro. extremos puede ser que uno tiene persona que es buena gente, que tiene ganas, pero simplemente no está dando lo que necesita el equipo para uno lograr la misión, en ese caso, de crecer o ganar un cliente o lo que sea. En esos casos, uno tiene que tomar los dos temas en cuenta. Primero es tomar el tiempo para tratar de ayudar a la persona ser exitoso en ese rol, con lo que hemos hablado, los standards, el entrenamiento, el seguimiento, todo eso, pero también puede llegar a un momento donde uno dice, esta persona para ese rol no funciona y tomar esa decisión de cambiar el rol de la persona o tener que despedirla. Eso es lo que uno tiene que hacer porque tiene esa misión para cumplir. Eso siempre también es muy difícil. Para mí, pues lo que más odio es una persona buena, que es como una persona que tiene esa ganas de ser bueno y uno dice, no, esa persona ya no es Como en para... el rol equivocado. Ujú. y Sí. uno lo tiene que hacer. Ahora, la forma que yo siempre lo he hecho es acompañar a esa persona también en esa despedida y esa salida. Y una cosa que yo siempre hago, siempre es, listo, ¿qué necesitas de mí? ¿Necesitas una recomendación en LinkedIn? ¿Necesitas una recomendación, referencia? Y yo muy feliz hablar con personas cuando Claro. me llaman, referencia, decir las fortalezas de esas personas. Y normalmente lo bueno es que, otra vez, es una persona buena, sí, es un tema, una persona que realmente el rol no era para esa persona. Muchas veces esa persona encuentra una oportunidad Así mejor es. para ellos, que hace un match mucho mejor con sus fortalezas y realmente todo el mundo puede ganar en esos casos. Claro, y yo creo que eso es lo más responsable que uno como líder puede hacer, ¿no? Eso es
ser responsable con la persona, con el futuro, con el potencial que tiene esa persona y además es lo más responsable que podemos hacer con, con el el resto del negocio. equipo, Ujú. ¿cierto? Con el negocio. Hay otras personas que están trabajando por el negocio y que pues también merecen todo el respeto de que nosotros como líderes aprovechemos su mayor potencial. Entonces, yo creo que esto es algo muy, muy de admirar, Camilo, y de verdad, muchísimas gracias por compartir todas estas experiencias y todas estas historias. Ahora quisiera entrar un poquito, que nos cuentes un poco cuáles son esas prácticas o rituales personales que tú utilizas, por ejemplo, para apoyar a tus equipos en su desarrollo profesional, en su crecimiento, en esas transiciones de un rol a otro, más que de un cargo a otro, de una empresa a otra. ¿Qué haces tú con los equipos o los miembros de tu equipo que quedan? Sí, yo tengo muchos diferentes rituales, pero voy a hablar de unos como muy particular. Lo primero es, yo exijo mucho y acompaño mucho en el tema de aprendizaje, ¿sí? Y lo importante que es aprender, y ahí arranca con leer y consumir como mucho contenido pues, que aplica uno al trabajo en temas de liderazgo y temas técnicos también. Y es una rutina que yo desarrollé, creo que fue como 2016, algo así, que empecé a escuchar audiolibros. En ese momento yo estaba caminando todos los días a la oficina, era como 45 minutos caminando a un lado, 45 minutos de regreso, y empecé a escuchar audiolibros. Hoy en día un poquito diferente porque lo hago en el carro, en camino al trabajo, porque acá donde estoy no se puede caminar, ¿no? Y eso es algo que con mis equipos eh, les exijo eso mucho, y normalmente es algo diferente, difícil para las personas. Entonces lo que hago muchas veces, Sí, crea un book club dentro de la empresa. Entonces, por buenísimo. ejemplo, el año pasado que estaban haciendo una transformación de Lean en la operación acá en Miami, dije, mire, esos son los libros que vamos a leer juntos. Yo tengo como 3 libros en temas de Lean que son los más importantes. Empecé primero con el gerente de la operación acá en Miami y hicimos como 3 meses de book club. Entonces, cada viernes, Súper. cada otro viernes nos sentábamos, que hemos progresado en el libro, cómo Un nos... libro por mes. Pones a leer a tu equipo un libro por mes o un libro por Y en, semana. en ese caso con el director de acá de Miami, sí hicimos 3 meses, un libro por mes, los 3 libros. Y antes de arrancar la transformación fuerte, que él tenía la misma base que está en mi mente en temas de Lean, que vienen de los libros. Entonces, el book club. Y después, cuando ya involucramos más gente en este cambio, lo mismo, exigiendo que estas personas leían el book club, pero ellos lo hacían con el director. Y muchas veces de eso, los libros que para mí me marcan mucho, yo los compro, se los doy a las personas y miren, empecemos acá, hagamos el book club. Entonces, porque yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer, porque uno puede exigir, mire, lean, pero sabemos que la mayoría de gente no leen, no tiene esa rutina, entonces uno tiene que Sí. después hacer el seguimiento, y eso a través del book club y hacer eso ayuda un montón, y A después, motivarlos. sí, y puede generar esos hábitos, porque finalmente todo se trata de generar esos hábitos. Entonces, ese es uno de los más importantes, creo. Súper. ¿Algún libro que recomiendes de los últimos que hayas leído con tus equipos? Sí, tengo muchos. Uno que sí voy a resaltar es, entonces, estaba hablando de la historia del ejecutivo del submarino, que se Sí. llama Bob Ranska, comandante Bob Ranska, y él escribió un libro el año pasado. No sé si todavía, no sé si está en español, me imagino que no, porque es como muy norteamericano, pero se llama en inglés Beyond the Sea, Ujú. Leadership with Love. Entonces, más allá que el mar, liderar con amor. Y él lo escribió el año pasado y fue muy interesante porque después de hacer este rol en el submarino que estábamos juntos, él después fue capitán de su submarino, fue muy exitoso en ese rol. Después trabajó también directamente todavía en la Armada, con el presidente de Estados Unidos. Y después salió y ha hecho unas cosas muy interesantes en temas de salud acá en Florida. Y él escribió un libro que habla de esos conceptos, de cómo uno puede liderar con amor. Entonces, es de los libros en el último año que me ha marcado mucho, porque yo lo vi, lo sentí cuando también él estaba bien joven en su carrera, y después él siguió evolucionando como líder, y están todos sus aprendizajes ahí en ese libro. Súper, Camila, creo que eso está súper, súper clave y súper importante y hace parte de lo que hablábamos arriba, un poco como de la responsabilidad que tenemos como líderes. Me encanta escuchar Buenísimo. como todas estas experiencias y
queremos como irnos a esta parte y core de nuestro podcast y es preguntarte a ti qué se ve en el liderazgo de Camilo, quién eres tú como líder cuando se apaga la luz. Sí, yo creo que para mí es mucho de ser líder y trabajar es tener ese balance y ese balance es la parte profesional y todo lo que uno tiene que lograr y la parte personal también. Escuché una podcast hace unas semanas y era el fundador de Flexport, que es una empresa bien grande y exitosa en temas de tecnología y logística. Y ese señor solamente hablaba solamente le gusta trabajar. Él viaja 20 semanas al año o más, casi no veía a sus hijos, le encantaba tomar llamadas el viernes por la noche sobre el trabajo y es el problema para solucionar. Y yo cuando escucho eso, yo digo, no, ese no soy yo, no soy yo. Sí, para mí, uno tiene para mí la familia es muy importante, mi niña y mi esposa, y los retos que tenemos, las metas que tenemos, el crecimiento de nosotros como familia es demasiadamente importante para mí. Y yo no creo que quitas del trabajo, no, a lo contrario, creo que tener esas oportunidades también para crecer afuera del trabajo le ayuda también a uno como líder y tener ese espacio de desconexión del trabajo le ayuda simplemente a ser mejor líder y tomar mejores decisiones. Entonces yo la veo esa parte bien importante para mí y lo que he aprendido ahí es el tema de lo importante que es aprender más que resultados, ¿sí? Y eso sí lo tengo muy claro y es lo que se llaman en el growth mindset o Ujú. la mentalidad de crecimiento, porque obviamente cuando uno arranca, uno quiere resultados y quiere llegar al objetivo. Y obviamente si está jugando deportes, quiere ganar, pero uno se da cuenta que los resultados muchas veces dependen de cosas que están fuera del control de uno. Y si uno solamente se está enfocado en esos resultados y cuando las cosas salen mal, puede afectarlo a uno personalmente demasiado, ¿sí? Y el giro, el cambio que uno tiene que hacer como líder es pensar el objetivo principal es poder crecer como persona, poder crecer Así esta es. empresa, que la familia también crezca. Y para eso uno tiene que fallar un montón de veces. Además, lo irónico de todo es que uno aprende más y se mejora como líder cuando viene el fracaso. Y obviamente uno está trabajando para no tener ese fracaso. Entonces es también, ¿no? digamos, algo bien irónico como líder. Pero es eso. Y eso es lo que yo hoy en día, otra vez, soy un gerente general, tiene mucha presión. Y a veces tienen semanas buenas, resultados buenos, a veces cosas que salen mal. Si yo siempre regreso al concepto de, mire, estoy acá para aprender. Entonces, Así es. cuando algo me sale mal, cuando algo fracasa, pues ahí lo bueno es que uno pudo aprender un montón y para adelante allá. Y eso lo trato de compartir con mis amigos, con mis hijas, y es como bien fundamental. Qué Súper. lindo, qué lindo. Muchísimas gracias, Camilo, por compartir ese lado más vulnerable y qué lindo que también tengas oportunidad de compartir ese lado con las personas que quieres, con tu familia, con tus amigos, con tus colegas. Qué alegría que nos des la oportunidad de compartir esto también con nuestra audiencia. Entonces, Camilo, estamos llegando ya al cierre de este episodio y para eso queremos cerrar con una sección de preguntas rápidas. Voy a hacerte una serie de preguntas express sobre tus hacks personales, herramientas que tú utilizas en momentos críticos de tu vida profesional o personal que quieras compartir con nuestra audiencia. ¿Va? Perfecto. Entonces empezamos. Vamos con la primera. Camilo, ¿cómo te gestionas en medio de la ansiedad? Es con ese mentalidad de crecimiento. Cuando hay un crisis, regreso y entiendo mire, si la situación está mala, es una oportunidad para aprender de esa situación, ir adelante y ser más efectivo. Con equipos, para mí lo más importante en crisis es comunicar. Cuando voy un poco a la área, cuando la era de COVID, cuando esos marzo 2020, cuando nadie sabía nada, todos los días tuve un coffee chat con el equipo y tenía cada día con un equipo diferente y decía lo que yo pienso. No tenía las respuestas de todo, pero es la comunicación. Eso es lo que está pasando, eso es lo que estamos haciendo. Entonces es mucha comunicación cuando uno tiene los equipos y en un momento de crisis. ¿Cuáles son tus hacks para enfrentar los momentos de tristeza? Te dice César, sí, tratar de realmente ver uno que pueda aprender de la situación
porque normalmente una tristeza viene de una pérdida, entonces uno tiene que realmente, y puede ser pérdida de resultados o de persona, lo que sea, tratar de ver uno que pueda aprender y también realmente tratar de tomar un paso atrás y hacer algo que le guste a uno, ¿sí? Que puede ser ir a correr, ir a un lugar. Yo creo que eso es como lo más importante. ¿Cómo tomas decisiones difíciles? Sí, la metodología más simple es pros y cons. Cuando uno, las cosas para favor o que van contra, uno simplemente escribirlas. Eso es lo que quiero lograr, lo positivo, lo negativo y hacer esa lista. Y ese creo que pues eso lo enseñó mis papás y ellos usaron eso. Siempre me cuentan la decisión cuando nosotros fuimos de Colombia a Estados Unidos en los 80. Es la forma que ellos tomaron la decisión y la misma que yo uso hoy. Súper. ¿Qué te ayuda a recuperar el foco y la productividad en esos momentos donde necesitas ir por ese resultado? Sí, para mí el ejercicio es fundamental. Entonces yo hago ejercicio todos los días y es lo que a mí me ayuda un montón a enfocar. Muchas veces si tengo una reunión importante, una decisión de tomar, entonces aseguro que ese día voy a correr para tener la mente clara. Si es durante el día, salgo a la oficina, camino, hago una vuelta, tomo el sol, hago un poquito de ejercicio y eso me ayuda a tomar esas decisiones. ¿Hay algún consejo de liderazgo que quieras compartir con nuestra audiencia, aparte de todos los que ya nos contaste? Sí, creo que hoy en día uno tiene que manejar su foco mucho. Estamos muy distraídos con todo lo que, diferentes mensajes que vienen, el WhatsApp, las redes sociales y todo eso. Entonces uno tiene que enfocarse mucho en tener esos espacios de mucho foco y mucho trabajo. De hecho, uso una metodología que es como trabajemos 30 minutos, 25 minutos dedicados, sin WhatsApp, sin correos. Después uno termina 25 minutos, toma 5 minutos de break, otros 25 minutos y ahí va como 2 horas derechos. Y uno tiene que manejar eso, porque si uno no hace eso, no va a ser productivo. Entonces, es de las cosas más importantes con toda la tecnología que existe hoy. Excelente. Camilo, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu lado más vulnerable en una posición de líder y gracias por esta linda conversación. No, a ustedes, gracias por el espacio, porque como dije, siempre me gusta compartir y siempre aprendo también de la experiencia. Gracias, Camilo, de verdad, por abrirte a contar tu historia. Seguro para muchos de los que nos escuchan va a ser de mucha ayuda a entender cómo podemos liderar con empatía, con amor y con cuidado en momentos donde hay más presión, donde el cumplimiento de metas es súper clave y más en este ecosistema de tecnología donde vamos a mil. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Súper, muchas gracias a ustedes. Qué lindo este espacio con Camilo, Ale. Sí, yo creo que esta conversación nos recordó que un verdadero líder no solo se enfoca en la meta, en los resultados. Si bien es importante, también debemos ponerle foco a las personas que nos acompañan y que caminan con nosotros hacia esa meta. Y que muchas veces como líderes dejamos una huella mucho más poderosa cuando sabemos acompañarlos y cuando sabemos servir. Ya que no es una tarea fácil y muchas veces vamos a tener que hacer trade-offs, pero este concepto de liderar con amor creo que es muy poderoso y es una forma de retribuir a nuestros equipos. Total. Y para quienes los escuchan y se han sentido identificados en que liderar con empatía en entornos duros es la respuesta, y por creer que cuidar a las personas sin perder la vista de los resultados va a llevar más lejos, este episodio es para ustedes. Porque liderar no es escoger entre humildad y exigencia o excelencia, es saber que uno potencia a lo otro. Así que gracias por escucharnos, por elegir estar aquí y formar parte de esta comunidad que sigue aprendiendo, que sigue creciendo con más valentía y autenticidad. No olvides suscribirte al podcast en Spotify o en tu player favorito y síguenos en todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y LinkedIn, para estar pendiente de todas las novedades e información que tenemos para ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de Liderazgo contra Luz.